estar aquí de nuevo en el liceo, poder traer de lo que el Señor nos ha enseñado para bendición de ustedes, de sus niños, de sus familias. Y queremos empezar por mostrarles un breve resumen de qué es Evangelio hoy. Quizás ustedes conocen algo del ministerio, pero quisiera que pudieran ver lo que podemos hacer para apoyar también sus iglesias y sus familias. Hola, Dios les bendiga. Somos José y Ángela del Ministerio Evangelio Hoy y nuestra misión es equipar a la iglesia para que viva, defienda y proclame el Evangelio Hoy. Y servimos desde Colombia con Living Waters y Respuestas en Génesis. En Living Waters queremos inspirarte y equiparte a que cumplas la gran comisión, a que puedas predicar el Evangelio de una manera fácil, efectiva y bíblica como lo hizo Jesús. Ya nunca más tendrás que sentirte intimidado. Aprende a compartir el Evangelio. Contamos con diversos recursos, como el curso de evangelismo básico. Este curso de evangelismo nos enseña en 8 semanas a paso salir de nuestra zona de confort, quitar el temor y tener amor por los perdidos y llevarles a Jesús. Contamos con diferentes rompehielos y estos recursos nos ayudan de pasar de un asunto natural a un asunto espiritual en una conversación para que puedas romper el hielo y así predicar del Evangelio. También contamos con películas evangelísticas donde podrás compartirlas en tus redes sociales con tus amigos, ver una tarde de película y así estás predicando el Evangelio en temas como el aborto, la homosexualidad, el ateísmo y la evolución. Respuestas en Génesis es un ministerio apologético, es decir, que te da respuestas y una defensa de tu fe, específicamente la autoridad de la Biblia en los temas de Génesis. Temas como la creación, la evolución, la ciencia, la edad de la tierra, los dinosaurios, el diluvio, los ovnis. Cómo responder y cómo predicar el evangelio ante los desafíos de esta época. El ministerio tiene 2 museos en Kentucky, los Estados Unidos, el Museo de la Creación y el Ark Encounter, donde puedes visitar y ver un recorrido por las páginas de la Biblia y responder a muchas de tus preguntas. Todos estos temas están disponibles en Colombia a través de nuestras conferencias presenciales, virtuales y una cantidad de recursos para niños y para adultos con respuestas que les ayudan a creer, a proclamar y a defender la palabra de Dios desde el primer versículo. Invita al ministerio a visitar tu iglesia, seminario, colegio o universidad para una conferencia. Equípate con una selección exclusiva de libros y videos de respuestas para niños, jóvenes y adultos. Realiza las escuelas bíblicas vacacionales para niños, Conmoción Oceánica y Crónicas del Reino, diseñadas con lecciones bíblicas para cada edad, canciones, coreografías, drama, experimentos, manualidades y mucho más. Escucha nuestro podcast Respuestas Hoy con Joe Owen, cápsulas de 90 segundos para cada día del año disponibles para estaciones de radio. Visita con tu familia y grupo el Museo de la Creación y Encuentro con el Arca en Estados Unidos, especialmente el Día Latino, una fecha para recibirlos en español y en estas atracciones de talla mundial. Regístrate a nuestro boletín informativo. Estamos para servirles en temas de evangelismo y apologética. El Señor les bendiga. Eso somos nosotros, Evangelio Hoy, estamos para servirles. No solamente vamos a las instituciones educativas cristianas, sino también a las iglesias. Si ustedes quisieran que visitáramos su iglesia, estamos para servirles. Bueno, este taller se llama Una familia contracultural 2 porque la primera parte la dimos hace 2 años. ¿Quiénes estuvieron 2023? Ok, muy poquitos. Queremos invitarles a los otros a que puedan visitar nuestra página web. En nuestra página web van a encontrar la primera parte. Fue una virtual que pudimos dar, entonces para que ustedes también puedan ver la parte número 1. Pero esta es la parte también como la parte más fuerte, entonces vamos a aprender hoy muchas cosas, por eso les pedimos que trajeran dónde anotar, que pudieran llenar el bosquejo, todos tienen el bosquejo y allí podemos trabajar con ese bosquejo. Entonces, una familia contracultural, rescatando la próxima generación, era el taller anterior. Hoy vemos una familia contracultural construyendo en fundamento verdadero. Queremos aprender que la palabra de Dios es ese fundamento donde debemos construir nuestra manera de pensar. Y hoy vamos a aprender esto y lo vamos a hacer con el Ministerio Respuestas en Génesis. Entonces, quiero que puedan prestar atención a esto y es que entendamos que estamos en una guerra cultural. Una guerra que empezó hace 6.000 años en el Jardín del Edén. Una guerra que va en contra de los niños, una guerra que va en contra de la familia, una guerra que va en contra del Evangelio.
Pero saben, al final es una guerra en contra de la palabra de Dios. Tengamos esto en cuenta y veamos que al final es una guerra de Satanás contra Dios directamente. Y nosotros estamos ahí involucrados, nuestros hijos estamos ahí involucrados, y esto implica que el enemigo quiere capturar a nuestros hijos, quiere capturarnos a nosotros. Pero los que más están propensos a esto son nuestros hijos, porque ellos son fácilmente llevados por todo viento de doctrina. Dice 2 Corintios 11:3, si usted puede leer conmigo, dice, pero me temo no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está advirtiendo a la iglesia, no al mundo porque el mundo ya está engañado, está advirtiendo a la iglesia de cómo pueden ser engañados como la serpiente engañó a Eva. Y esa estrategia que Satanás usó con Eva va a ser la misma que utiliza contigo, con nuestros hijos. Y por eso necesitamos empezar por entender cuál fue la forma en que ocurrió este engaño. En Génesis 2 vemos que Dios habla al hombre y le dice algo. Le dice que debe obedecerle. Cuando le dice que no coma de cierto árbol del huerto es porque le está diciendo, créeme y obedéceme. Ahí está dicha la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es el ataque? Satanás lo primero que dice es, ¿con qué Dios os ha dicho? El ataque inicia con una duda dirigida a la palabra de Dios. Y luego esa duda lleva a negar la palabra de Dios. No moriréis, dijo Satanás, ellos creyeron eso. Y luego un intercambio en donde te dice, seréis como Dios. Cuando yo pienso en el Edén, muchas veces me imagino a ellos tomando un fruto y digo, qué gran maldad, digo, ¿será tan malo tomar un fruto? ¿Tantas consecuencias por tomar un fruto? Ellos estaban accediendo a esa oferta de ser como Dios, independizarse de Dios, definir el bien y el mal por ellos mismos, desarrollar su propia forma de pensar, vivir sin que nadie tuviera que decirles cómo tienen que vivir. Seréis como Dios. Y eso les lleva a ese punto en donde realmente ya no nos interesa lo que Dios dijo, sino que nosotros determinamos por nosotros mismos cómo pensar y cómo vivir. Y vamos a recordar cómo fue esa estrategia que usó Satanás. El primer paso fue con que Dios os ha dicho, es decir, la duda. Muy bien. El segundo fue una negación completa a lo que Dios había dicho, no moriréis, y él dice, Dios dijo, ciertamente moriréis, y está diciendo no moriréis. Y finalmente, ser tu propio Dios, seréis como Dios. Así que ese es el ataque. Y el mundo está tratando también de coger esto y de decirnos lo mismo. No creas en Dios, sé tu propio Dios. Y la parte secular lo hace. Y miren cómo muchos de estos ateos en las universidades, colegios seculares, están enseñando a nuestros hijos. The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution, weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Olvídate de Jesús. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que quieren con nuestros hijos y con nuestras familias, que nos olvidemos de Jesús y que realmente duden de la palabra de Dios. La duda está en cualquier lado. Es nuestra tarea poder estar firmes y poder entender qué es lo que realmente el Señor quiere para nuestras familias y para nuestros hijos. Y claro, aquí tenemos un contexto de una universidad, de un profesor enseñando astrofísica, pero también podemos tener tan cerca como nuestros hogares a nuestros hijos fascinados con cosas como los dinosaurios. Y no es que los dinosaurios sean malos, pero sí son un elemento que se ha sabido utilizar muy bien para adoctrinarles con la idea de millones de años, la idea de la evolución. Nuestro sobrino, Pablo, él casualmente es un fan de los dinosaurios. Y como cristianos y como padres, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Negar los dinosaurios? ¿No existieron? O mejor no hablemos de eso, porque si llegamos a hablar estamos destapando la caja de la evolución y de los millones de años. No, tenemos que enseñarles desde la palabra de Dios cómo la palabra de Dios le permite entender la verdad sobre los dinosaurios. ¿Cómo así un dinosaurio, Pablo? ¿Y un dinosaurio chiquito?
Eso es lo que impacta a nuestros hijos, ¿no? Y podemos usar esas cosas para llevarlos a una cosmovisión bíblica. No negar y decir, no, no pienses en eso, solo confía en Jesús, ahorita vamos a ver eso, sino que solamente enfócate allí. No, esos temas hablemoslos con ellos porque la Biblia tiene las respuestas para poderles encaminar y capturar con eso que les gusta al Evangelio. Entonces quisiéramos ver una representación y quiero llamar aquí a mis artistas que hemos invitado el día de hoy para que podamos entender un poco acerca de qué es la naturaleza de la ciencia. Y quiero invitar a que ellas lleguen y tomen asiento mientras yo voy a explicarles algo. Es importante entender la naturaleza de la ciencia porque a veces nos han engañado. Y hemos escuchado, no sé si han escuchado que la ciencia dice tal cosa y tal cosa. ¿Quiénes han escuchado eso? Ha pasado, ¿cierto? La ciencia dijo que tal cosa, la ciencia dijo. Pues tenemos que entender que la ciencia no es una persona. La ciencia no tiene boca. La ciencia no tiene pulmones. La ciencia no puede hablar. La ciencia simplemente es un estudio que hacen unos científicos. Eso es la ciencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Ellos tienen aquí una evidencia y es la misma evidencia que tiene un científico que no cree en Dios y un científico que sí cree en Dios. No peleamos por la evidencia, tenemos una misma evidencia, evidencia basada del origen de todas las cosas, el origen del universo, el origen del hombre, el origen de todas las células, bacterias y demás. Tenemos la misma evidencia. ¿Qué hace la diferencia? La importancia es los lentes que ellos se colocan, sus creencias, la cosmovisión que ellos tienen. El científico que no cree en Dios tiene unos lentes que dice Dios no existe. Todo vino a existir por la naturaleza, por la casualidad, todas las leyes de la materia obrando en la naturaleza. Y cuando él se pone esos lentes, toda la evidencia que él va a empezar a estudiar lo va a ver a través de sus lentes de que Dios no existe. ¿Qué pasa con un científico cristiano? Es igual. Sus lentes dicen que la palabra de Dios es su fundamento, Dios sí existe. Dios creó todo en 6 días, Dios creó el ser humano, y cuando este científico se pone sus lentes, empieza a ver su evidencia con toda la forma de su perspectiva de que Dios existe. Entonces, la ciencia no nos está hablando nada, simplemente es un estudio y los científicos seculares tienen una forma de pensar según su cosmovisión. Los científicos cristianos tienen también su forma de pensar según su cosmovisión, que es de donde parte la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más emocionante? Que cuando vamos a observar el mundo nos damos cuenta que todo lo que la Biblia dice es la verdad. La ciencia apoya todo lo que la Biblia está diciendo, es congruente con la palabra de Dios. Porque nosotros podemos tener allí también la verdad. Y tenemos quién fue el que estuvo allí y quién lo dijo. Gracias a nuestros actrices. Muy bien. Vamos a resumir este concepto que es importantísimo para entender cómo es que hablamos de ciencia y por qué si tenemos la misma evidencia llegamos a conclusiones distintas. La razón es porque tenemos creencias diferentes sobre el pasado, porque nuestra cosmovisión es diferente, entonces interpretamos la evidencia según nuestros lentes. Tenemos la misma evidencia y la evidencia es neutral, pero la interpretación de la evidencia no es neutral. La ciencia es neutral, pero los científicos no son neutrales. Y por eso necesitamos entender que el punto de partida importa. Así que la ciencia tiene dos aspectos que debemos diferenciar muy bien, y uno es el aspecto de observacional o operacional, que tiene que ver con hacer observaciones en el presente, experimentos repetibles, observables, para ver y entender cómo funcionan las cosas en el mundo físico actual. Esta ciencia es la que nos permite tener computadores, tecnología, medicamentos, cirugías, toda la ciencia que se hace propiamente dicho de este tipo, operacional. Pero cuando queremos saber o conocer cosas sobre el pasado que ya ocurrió, que no podemos repetir y que no vimos, estamos en un terreno completamente distinto, que se llama ciencia histórica. Normalmente cuando uno quiere saber algo sobre el pasado va a registros históricos, va a documentos de testigos oculares para saber y darle sentido a lo que vemos en el presente. Nosotros, ¿saben qué hacemos? Vamos a un registro escrito de un testigo ocular y de testigos oculares que se llama la Biblia. Y eso nos permite entender y nos da la base
para darle sentido a lo que vemos en el presente. Pero una persona que no tiene ningún registro histórico, por ejemplo, para hablar del origen del universo, o del origen de la Tierra, o del origen de la vida, ¿será que es ciencia en el mismo sentido de algo que han observado? ¿Será que podemos decir, no, es que como yo te estoy dando el computador gracias a mi ciencia, entonces también tienes que creer mi ciencia de la evolución? Son dos cosas completamente distintas. Y entender esto es muy importante y ayudar a nuestros niños a entender que la ciencia en esencia es conocimiento, y quién más que Dios tiene todo el conocimiento y nos ha dado la revelación en la creación y en el mundo. De hecho, podríamos animar a nuestros niños a ser científicos, sin ningún temor. No tienen por qué apartarse de su fe al ser científicos. De hecho, esta es la foto de Raymond Damadian. Él falleció hace poco, pero él fue el inventor del escáner de resonancia magnética. ¿Ustedes han hecho alguna vez un escáner de resonancia? Es un cristiano, cree en la Biblia, no cree en la evolución. De hecho, cree que Dios creó en 6 días y que ni siquiera el universo tiene millones de años. Y hace ciencia de el más alto nivel y de la mayor bendición para toda la gente en este mundo. O tenemos otro ejemplo, no sé si ustedes han visto una película que se llama Manos Milagrosas, ¿la han visto? Está basada en la vida de una persona que hoy en día es un político que se llama Ben Carson, es este señor morenito, y él fue muy famoso porque llegó a hacer cirugías muy complejas a nivel de separar, por ejemplo, siameses que estaban unidos por la cabeza o cosas como estas. Un grado de aplicación de la medicina muy alto, y es un creyente en la Biblia. De hecho, tuvimos otro también que es famoso porque se quedó atrapado en la Estación Espacial Internacional. ¿Sí vieron las noticias? El astronauta que se quedó allá en la Estación Espacial. No me digan que no vieron las noticias. Bueno, les cuento, la NASA envió un transbordador a la Estación Espacial Internacional y iban 2 tripulantes. Uno que es este que se llama Buzz Wilmore y una señora. 2 astronautas de la NASA. Y se fueron para allá, y la nave en la que fueron tuvo unos problemas y les tocó quedarse varios meses allá en el espacio. Y hace poco regresaron. Barry Wilmore, que es él es un astronauta de la NASA y es un cristiano también y cree en la Biblia. No cree en la evolución y hace ciencia del más alto nivel. Así que cuando entendemos esto, podemos empezar a diferenciar que cuando se nos habla de un árbol evolutivo de la vida, de un origen de la vida, un origen del universo, que no hemos observado, ya estamos hablando de un modelo de orígenes, de una versión de la historia basada en una cosmovisión que descarta a Dios y que tiene que explicar todo por medios naturales. Y quiero que vean algo y veamos algunas implicaciones, digamos que filosóficas y morales, de creer que realmente somos polvo de estrellas, como decía este científico. Él decía que es que los elementos que hay en tus manos prácticamente vinieron de las estrellas que explotaron. Digamos que eso es cierto. Es decir, digamos que todo simplemente es materia, que tanto las estrellas como nosotros estamos hechos de lo mismo y en esencia somos la misma sustancia, la misma cosa al final. Si el árbol evolutivo de la vida es cierto, quiere decir que no solamente las estrellas y nosotros, sino también las plantas y los animales somos la misma cosa. Es decir, que si todos estamos relacionados con un antepasado en común, todos somos de la misma familia, no solamente viva, sino la misma familia material. Y piensen en esto, ¿qué diferencia habría entre un hijo, tu hijo, esta mañana, que tomó una manzana al desayuno y alimentó a su perrito? ¿Cuál es la diferencia sustancial, si es que es cierto que todo es materia y somos producto de la evolución? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre un humano y una naranja? ¿No será que te comiste exprimido a un primo evolutivo esta mañana? ¿Qué es la diferencia sustancial entre un animal y un humano? O a un pedazo de tierra. O la basura. O la diferencia entre lo que está vivo y lo que está muerto. ¿Qué es el bien y el mal? Si todos son instintos, todos por definición natural. ¿Sí ven eso? Hay unas implicaciones reales que no corresponden con la realidad, porque tú sí identificas que hay una diferencia entre los humanos y los animales. De hecho, no es lo mismo comerse una manzana que comerse un pollo. A pesar de que comemos pollo y manzana, hay una diferencia en lo que implica la muerte animal. Hay algo ahí distinto. Y de hecho la Biblia sí explica muy bien esa diferencia. Pero la evolución no puede explicarlo. Por eso lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la Biblia y vamos a empezar a ver la Biblia no como
un libro de cosas solamente espirituales y morales y de las relaciones, sino como un libro que nos revela y nos muestra la historia del mundo, la historia de la humanidad, la historia de Dios, la historia de la redención. Este libro de historia del universo. Y así vamos a hacer un recorrido por las 7 Cs de la historia, que es un paseo por 7 eventos que narra la Biblia, que hemos descrito con la letra C. Y lo que ustedes van a ver con las 7 Cs de la historia, que a propósito los niños las están aprendiendo acá en el colegio, y las han aprendido en varios momentos y las han repasado, lo que queremos es que ustedes estén en la misma línea que los niños y aún reciban información más completa, un poco más compleja, para apoyarles y ayudarles a ellos a maravillarse del Creador que tienen, a maravillarse de la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios, y que puedan ver cómo la Biblia y cómo la ciencia más bien corrobora lo que la Biblia dice. Entonces vamos a empezar por creación. Y lo primero que tenemos que ver es que la creación es una creación. No es simplemente una bola de materia que vino a existir de la nada, sino que fue creada por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Génesis 1 que creó eso en 6 días. Y esa creación ocurrió por la palabra de Dios. Eso es importante. Porque la creación no vino a existencia por el pensamiento de Dios, sino por su palabra. Y de hecho, cuando uno lee Génesis 1 hay una distinción, y es que Dios dice, y Dios dice, y Dios dice, y Dios dice. ¿Eso qué implica? Que la creación vino por propósito de Dios. Que el hecho de que exista cada cosa tiene un propósito, tiene un creador, y además que la palabra de Dios es poderosa. Piensa en esto. Si tú hablas y por más de que hables no puedes crear nada de la nada, imagínate un ser que puede hablar y puede traer a existencia lo que no es, que puede traer a existencia todo el universo por el poder de su palabra. Ya solamente pensar en esto, a mí me estremece pensarlo. ¿Quién es el Dios que está detrás de esta creación? En algún momento un escéptico me decía, pero este universo tan grande, ¿de verdad usted cree que un universo tan grande? O sea, eso es un desperdicio de universo sabiendo que solamente hay una tierra donde estamos nosotros. ¿Para qué algo tan grande? Yo digo, este universo es demasiado pequeño todavía porque la gloria del Dios que lo creó es impresionante. Los cielos se quedan cortos y muestran esa gloria de ese creador. Y esa creación describe Génesis 1 que era buena en gran manera, que lo que Dios creó era bueno, es decir, que no había muerte, no había enfermedad, de hecho no había comportamientos destructivos entre una cosa y otra. Podríamos ver a un lobo al lado de un cordero o una serpiente al lado de una persona y no tendría miedo de ser herido. Y además de eso vemos que Dios creó a la naturaleza o a los animales según un tipo o según su especie. Cuando ustedes leen en Génesis 1:24 dice que creó o produzca la tierra seres vivientes según su especie. Pero miren ustedes, yo les puse aquí una palabra rara. ¿Se la vieron? No dice especie ni dice tipo, sino dice min. Porque quiero que ustedes aprendan una palabra en el hebreo que es la palabra min. Es la que aparece en el original. Y quiero hacer una distinción aquí porque cuando usted lee en la Reina Valera aparece la palabra especie. Y quisiera que lo entendiéramos desde el hebreo porque la palabra especie hoy en día tiene un significado. Cuando uno estudia el libro de biología, ve una definición moderna para especie. Entonces lo que la gente comete como error normalmente es que toma la definición moderna de especie y entonces va a la Biblia y dice, entonces Dios creó según su especie. Entonces Noé llevó 2 de cada especie en el arca. Pero lo que la Biblia está diciendo en el hebreo es que Dios llevó 2 de cada min. ¿Cómo entender min? Si lo aplicamos a la clasificación que se utiliza hoy en día para los animales, min no se refiere tanto a nivel de especie en términos modernos, sino se refiere más a nivel de familia creada. Es decir, que dentro de un tipo o dentro de una familia creada podemos encontrar variedades, pero que todos son de la misma familia. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo o la familia de los caninos. Dentro de esa familia están los lobos, están los chacales, están los dingos, están los zorros, están los coyotes. De hecho, los perros domésticos todos pertenecen a ese mismo tipo creado. A pesar de que hoy en día están clasificados en diferentes especies, hay muchas especies. Pero todos ellos pertenecen al mismo tipo o familia, son perros o cánidos. De hecho, hay algunos bien tiernos, como los que tenemos en nuestras casas, otros poderosos y rápidos y fuertes para que nos protejan o nos ayuden a cazar, otros simplemente compañeros de vida o de juego.
algunos otros chistosos, unos bonitos y otros quizás no tanto. Pero al final esos perritos que nos permiten ver. De hecho, cuando se analiza la genética de los cánidos, se puede ver que los perros domésticos mismos tienen la genética como si vinieran de un antepasado en común, pero no evolutivo, sino un antepasado creativo, de creación. De hecho, los lobos tienen tanta información genética dentro de su ADN que uno podría derivar de un espécimen, como un estilo lobo, podría derivar muchas de las especies y variedades que hay hoy en día de cánidos. Pero en ese proceso que ocurre en la naturaleza, hay un proceso descendente en donde la información genética se va perdiendo. Es decir, un French Poodle o un Bulldog son especímenes que ya tienen muy poca información genética comparados con un lobo en este caso. Pero sí podemos derivar un Bulldog desde un lobo, pero no lo contrario. Ese proceso no puede ocurrir. Entonces, este proceso lo conocemos como especiación, o de hecho, ocurre en la naturaleza y se llama selección natural. Y quiero que ustedes puedan entender cómo la selección natural funciona y de hecho cómo es lo opuesto a la evolución. Aquí tenemos el ejemplo de dos perritos. Ellos están muy enamorados y tienen genes para pelo corto y para pelo largo. Ese es para pelo corto, él es para pelo largo y ellos tienen pelo mediano. Tienen a 3 cachorritos, uno con la combinación SS para pelo corto, una con la combinación SL para pelo mediano y LL para pelo largo. Esta familia de perritos sufre unas condiciones radicales del clima y son sometidos a un frío extremo. ¿Y saben qué pasa con el de pelo corto y pelo mediano? Es tanto el frío que no están capacitados para soportarlo y mueren en el intento y solamente sobreviven los de pelo largo. Así que en esa zona del mundo solamente vemos pelos peludos. Solamente vemos perros con pelo largo. Y son los que pueden pasar sus genes a la siguiente generación. Son los que se pueden reproducir. Y entonces hay una variedad que es seleccionada por las condiciones naturales y por la información genética que ya hay previamente en ellos. Ahora, ocurre lo contrario con esta familia. Esta otra familia es movida a un calor infernal y los que tienen pelo mediano y pelo largo no están favorecidos y terminan fallando y solamente se reproducen en esa zona los de pelo corto. Pregunta, ¿en este proceso se ganó información genética o se perdió información genética? ¿Hay nuevos genes? Mira que se perdió porque el gen S y el gen L ya estaban en los papás. Y eso permitió que hubiera diferentes combinaciones de la información que ya había existente. Aquí hay pérdida de información porque de hecho el gen L ya desapareció. En esta zona ya no podemos tener perros de pelo largo. Así que la selección natural es un proceso en el que, tal como vemos en el mundo, ocurre y es opuesto a la evolución, porque hay pérdida de información genética, porque hay descenso, se podría decir que es devolución cuando ocurre eso. Y muchas de las supuestas pruebas para la evolución son esto, son pruebas de cosas que se están perdiendo en el camino. Alguna gente dice, no, es que la muela que ya no nos sale, eso es prueba de la evolución, es que nos vamos a quedar sin tal dedo, es que ya no tenemos tales órganos. Eso es prueba no de la evolución, sino lo opuesto. La evolución necesita tener nuevos órganos, no lo contrario. ¿Sí me siguen con eso? Perder órganos es lo opuesto. La evolución necesita que tengas nuevos órganos, nuevas capacidades, no que las vayas perdiendo. Y ahora quisiera que usted viera esta imagen en contraste. Mira la perspectiva naturalista, es decir, la de la evolución, está basada en dibujos. Quizás, claro, en 3D, animados con toda la tecnología que le pueden mostrar a uno ahora, y bien convincentes, pero no dejan de ser más que simplemente dibujos, que ni siquiera corresponden con el registro fósil porque no hay formas transicionales en el registro fósil. Así que si uno ve la evidencia y la realidad, ¿qué corresponde más? Una perspectiva de que el Señor ha creado según su tipo y que según sus tipos se van reproduciendo, pero no hay saltos entre un tipo y otro, y que hay variedad dentro de los mismos tipos. O una perspectiva que realmente no se ha observado y de la cual no hay evidencia. De hecho, lo que Darwin vio en las Galápagos fue la selección natural en acción. Él vio los pinzones, cómo las condiciones naturales afectaban a las poblaciones de unos picos o de otros picos. Él vio la selección natural en acción y hoy la vemos en acción.
Pero el punto es que él dijo que ese era el proceso por el cual se habían dado origen a todas las especies, desde un antepasado en común. Ahí es donde hay un salto de fe, donde él se pone sus gafas oscuras y entonces interpreta la evidencia para dar un salto más allá de lo que realmente es un hecho. Por eso la selección natural, hoy en día, a pesar de que Darwin dijo el origen de las especies por medio de la selección natural, hoy en día los evolucionistas ni siquiera hablan de la evolución darwiniana propiamente, porque la selección natural no es un mecanismo para la evolución. Hablan de otras teorías de evolución diferentes a la de Darwin, o hablan de neodarwinismo, que básicamente decían, listos, la selección natural no funciona para traer nueva información, pero entonces ¿saben qué sí puede ser? Las mutaciones. Entonces, aquí el punto es que las mutaciones, por no decir el 100% de las mutaciones, son desfavorables. El organismo mutante tiene una desventaja, no una ventaja para sobrevivir. ¿Ustedes conocen algún mutante? Casi siempre porque no sobreviven. O cuando los hay, tienen grandes problemas. Por ejemplo, hay animales que son albinos, o de hecho humanos también. Eso es una mutación, es una deficiencia en la copia del ADN de una generación a otra, y eso trae problemas. Y así podemos empezar a buscar ejemplos de mutaciones y son desfavorables, por no decir el 100%. Ahora digamos esto, supongamos que démosle una oportunidad a las mutaciones. Supongamos que pudiera existir una mutación favorable. Supongamos eso. Ahora, para que ocurra la evolución, tienen que haber varias mutaciones favorables en una dirección determinada, o sea, direccionadas, una favorable encima de la otra. Pero si es que las mutaciones son lo que son, es decir, aleatorias, ¿ustedes creen que es racional o posible pensar que una mutación aleatoria por este lado y luego otra aleatoria por este lado y luego otra aleatoria por quién sabe qué lado va a producir evolución? O más bien una especie de engendro que va a morir en la primera generación. Por eso pensar en esto y poner lógica a este asunto, más allá de un dogma de que es que si no crees en la evolución eres un tonto, más bien uno dice, wow, o sea, ¿qué ciegos podemos llegar a ser para aceptar de manera tan irracional algo como esto? No hay un mecanismo conocido actualmente para la evolución. Y los evolucionistas precisamente están debatiendo eso porque no hay forma. Ahora, hay otro argumento típico para la evolución y son las formas transicionales. Por ejemplo, aquí se muestra a una especie de pez reptil que se llama Tiktaalik, que supuestamente es el eslabón entre ese antepasado evolutivo que está entre los peces y los que salieron ya del agua, como una especie de eslabón perdido anfibio. Ahora pensemos en algo. Una forma transicional, los seres humanos la diseñan. Por ejemplo, diseñan barcos para estar en el agua, también diseñamos tanques para estar en la tierra, pero para un ambiente transicional, ¿sabes qué se puede diseñar? Un diseño transicional, un vehículo anfibio, por ejemplo, funcionaría muy bien en esa transición entre agua y tierra. Y claro, si los humanos diseñan formas transicionales, ¿por qué Dios no podía haber hecho formas transicionales para ambientes transicionales? Entonces, el hecho de encontrar formas transicionales no significa que necesariamente sean eslabones evolutivos. La homología, el hecho de que tengamos ciertas similitudes en nuestra estructura ósea o en nuestro ADN, ¿será que significa que somos derivados de un ancestro en común por tener en común, por ejemplo, un humano con un lagarto o con un murciélago o con una ballena o con un caballo? ¿Un antepasado en común o más bien un diseñador en común? Claro, es de esperarse que si vivimos en la misma tierra, respiramos el mismo aire, caminamos en la misma gravedad, comemos los mismos alimentos, estamos hechos de los mismos materiales o elementos químicos, pues tenemos similitudes y vamos a encontrar similitudes. Y más bien nos están apuntando a un diseñador en común. Ese diseñador en común, creo que ahí hay una parte para llenar. ¿Cierto? Sí. ¿Sí van? ¿Sí van siguiéndolo? Listos. Entonces, lo que quiero que veamos es ese contraste que hay. Cuando vemos lo que dice Génesis, dice que Dios creó según su tipo, según su min, ¿recuerdan la palabra que les enseñé hoy? Y que deberíamos esperar encontrar variedad entre las mismas familias, pero que no hay cruces entre ninguna familia. Podríamos ver varios árboles,
varios árboles que no se cruzan entre sí, sino básicamente por tipos o por min. En contraste con el árbol evolutivo de la vida en donde todos tendrían un antepasado en común. ¿Cuál corresponde con la realidad y con la evidencia que se encuentra? Ustedes juzguen. Pero para mí es impresionante y es hermoso y emocionante ser cristiano y tener una revelación de Dios que nos dice todo esto. La cúspide de la creación de Dios es la humanidad. Y son los únicos que tienen la imagen de Dios, comparados con todo lo demás que Dios ha creado. Y tanto el varón como la mujer tienen la imagen de Dios. Los niños también la tienen. Todo ser humano, eso le da un valor, un trato digno, una especie de honor que la humanidad merece. Al punto de que hay una pena de muerte que el Señor establece en Génesis 9 para el que asesina. El homicida merece la muerte porque a imagen de Dios creó Dios al hombre. Es tan importante el ser humano que el Señor, aun cuando odiamos a otra persona, cuando insultamos a un ser humano, somos culpables de homicidio. No tenemos el derecho de tratar a nadie ni a nosotros mismos como tontos, como burros, como mulas, cualquier cosa. Que deshonre o denigre la imagen de Dios en un ser humano es una transgresión contra Dios mismo que puso su imagen en la humanidad. Y eso nos permite entender el valor infinito que tiene un ser humano comparado con una mascota. Nuestra mascota se llama Luna. Eso fue un sueño cumplido para Salito. Pero nuestra mascota no es un perrijo de nuestra casa. Ni siquiera es un hermano para nuestras hijas. Eso lo hemos hablado antes. Y el valor infinito que mi hija tiene no se compara con el de mi mascota. Si tuviéramos una hambruna, tuviéramos que decidir a quién matamos para alimentar. Si mato a mi hija para alimentar a mi perro, o mato a mi perro para alimentar a mi hija. Eso es algo terrible que estoy diciendo. Pero no hay duda que mi hija es la que necesita sobrevivir. No hay duda que hay una que va a durar por la eternidad y que tiene la imagen de Dios y que puede conocer a Dios de una manera única. Así que ese valor que la humanidad tiene no depende de hecho, la condición de salud que la persona tenga, o aún una condición que pudiera tener desde el vientre, algunos la tienen, o de su edad, o de su dependencia, o de su dinero, o de su tiempo de vida o de existencia. De hecho, creo que las peores cosas que ha hecho la humanidad en la historia las ha hecho cuando no valora el valor de la vida y deshumaniza a la humanidad. Cosas como estas que solamente verlas me conmueve pensar que la humanidad pueda llegar a esto. Aunque la misma idea de la evolución ha llevado a que en Nueva York se exhibiera una persona de África junto al lado de un simio para enseñar la evolución a los niños blancos. En un zoológico. En un zoológico en Nueva York. La imagen de Dios importa y la humanidad importa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Mucha información, ¿cierto? Pero interesante y necesaria, que nos impacta cada vez para poder entender que es emocionante ser cristiano porque tenemos como poder defender también nuestra fe y es real con lo que vemos. La palabra es real con lo que realmente observamos. Siguiente C, ahí pueden colocar, la segunda C es corrupción. ¿Y qué nos habla la corrupción? Acerca del pecado. Vivimos en un mundo donde existe ¿qué? Muerte, enfermedad, sufrimiento, dolor, y es allí donde aparece es todo esto. Después de que el Señor ha creado todo bueno, en gran manera, Adán y Eva desobedecen a Dios, no creen en lo que Dios dijo, porque Satanás puso en duda la palabra de Dios y ellos creyeron eso. No le creyeron a Dios, sino que le creyeron a Satanás. Y cuando vemos eso, entonces entra el pecado al mundo. Y es allí donde ya aparece todo esto, todo lo que vemos hoy en día, el dolor, muerte y sufrimiento. Entonces, pensemos, ¿cuál es ese origen de la maldad? Y tenemos una respuesta para dar. Aquí ya podemos dar una respuesta de cómo es que entra la maldad al mundo. Esta C es muy importante, ¿saben? Porque la creación de Dios es hermosa, pero les pregunto algo, ¿la creación de Dios es perfecta? ¿Sí? ¿El cáncer es perfecto? Necesitamos entender algo. Cuando, por ejemplo, uno ve, y a mi hija los animales le gustan tanto que solamente el hecho de ver a una araña que se va a comer a un mosquito, para ella le aterroriza ver eso. ¿Cómo puede haber un león arrancándole la cabeza a una cebra? Qué hermosa es la creación de Dios. Tenemos que entender algo y es que la creación de Dios, como vimos en creación, sí fue perfecta y buena en gran manera, pero ha pasado por la corrupción. O sea, ocurrió un evento en la historia que cambió las cosas.
Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a ver, sí, la gloria de Dios en la creación, pero también a ver las consecuencias tan terribles y profundas del pecado humano. Porque dice la Biblia que por el pecado de Adán vino la muerte al mundo. Y no solamente la muerte a la humanidad, sino consecuencias a todo el cosmos. La paga del pecado es muerte. Y la muerte viene como consecuencia del pecado. De hecho, el pecado es tan grave que todos los seres humanos tenemos una sentencia de muerte. Aún nuestros niños tienen una sentencia de muerte. Y lo interesante es que cuando hablamos de la muerte como algo que no es perfecto, que no es bueno, que es como un enemigo, como un intruso en una creación buena, lo interesante es que desde la evolución y desde el escepticismo ateo, prácticamente el secreto de la evolución es el tiempo y la muerte. Decía Carl Sagan, que era un evolucionista famoso del siglo pasado. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Es decir, para la evolución y para esta cosmovisión, la muerte prácticamente es el motor que permite ese avance y esa supervivencia del más apto. Desde nuestra óptica, y de hecho desde la realidad, la muerte es algo terrible. Es algo que vino después de un mundo perfecto. Y no solamente el pecado de Adán afectó a la humanidad, sino que afectó toda la creación. El Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Toda la creación afectada, de hecho se producirían cardos y espinos, probablemente comportamientos carnívoros, porque en Génesis 1 se habla de que los animales comían era hierbas o hierba del campo y de hecho los humanos frutos y semillas. Entonces cuando vemos comportamientos carnívoros, cuando vemos cosas como esto, vemos una etapa distinta de la creación. Y quiero que ustedes vean esta imagen mientras les leo esta frase que escribe Ray Comfort de Living Waters. Es una maravilla pensar que la humanidad es mordida por serpientes, mordida por tiburones, aplastada por terremotos, ahogada en inundaciones, devastada por huracanes, sacudida por tornados, azotada por sequías, devorada por enfermedades y destruida por la muerte. Y sin embargo, piensa que todo está bien entre él y su creador. Así que este mundo roto debería decirnos que algo está terriblemente mal. Y es el pecado. Entonces, vamos hasta ahí, la segunda C. La primera, creación. Luego, ¿qué viene? Corrupción. Pues Dios tiene que juzgar el pecado. Y lo podemos ver en Génesis también con un evento que sucedió para juzgar el pecado. Y es la tercera C, que es catástrofe. Y vamos a hablar acerca del diluvio. Y para esto es importante pensar que lamentablemente hemos enseñado a nuestros niños, o no sé si les pasó a ustedes que vimos esta arquita de cuentos de hadas muchas veces en las iglesias, en la escuela dominical o en los libros. Fíjense bien en los libros que compran, fíjense bien en las Biblias que compran, porque muchas veces está este tipo de forma de enseñar el diluvio de Noé. Y lamentablemente los niños lo van a ver como un cuento de hadas, que también cometemos el error en enseñarle a los niños las historias de la Biblia como cuentos de la Biblia o como historietas de la Biblia. Son historias, son relatos históricos que vemos en la Biblia. ¿Y saben qué pasa esto? Pensemos en Johnny, que llega su domingo a la escuela dominical y allá está su profesora y le está enseñando acerca del diluvio y le muestra su arca de cuentos de hadas. ¿Y qué pasa? Él se pone a pensar en esto y dice: ah, qué interesante, mira, hasta allá está el elefante, está ya asustado, eso parece más bien un balneario con sobrecupo, se van a caer, bueno, pero eso fue lo que la profe me dijo. Él sale de lunes a viernes y tiene esa mentalidad, pero resulta que vienen las películas, los libros, la televisión, los libros en los colegios seculares, amigos, familia, y le dicen: no, eso no es así. Y empiezan a atacar su fe y empiezan a preguntar: ¿pero de dónde salió toda el agua? Porque esas son las preguntas escépticas que tienen los seculares. Sobre todo atacan mucho el diluvio. Tienen esas preguntas y él va a estar: ¿pero de dónde salió el agua? Y empieza a preocuparse. Lo atacan también con preguntas: todos esos animales no cabrían en el arca. Las capas de roca se formaron fue por muchos millones de años. Y empiezan a apedrear su fe. La Biblia no es verdad. ¿Y qué piensa? Johnny se le hundió su famosa arquita de cuentos de hadas.
Luego él regresa con esa forma de pensar nuevamente el domingo, donde le están enseñando en su escuela dominical. Y realmente viene la profesora y le dice nuevamente, pero mira, Jonás y la ballena, confía en Jesús. ¿Y qué pasa? Johnny ya no quiere saber de esto porque piensa que va a ser igual que lo que vivió anteriormente. Simplemente esto no es real y prefiero abandonar todo esto y se va de la iglesia. Eso es lo que está sucediendo con muchos de nuestros niños, que su fe no es fundamentada en la palabra correctamente, por error de la manera en que nosotros presentamos. Por eso esto es tan importante, y el diluvio es un tema importante para que dejemos de estar defendiendo unas arquitas que no son de verdad. Imagínate si la profesora le dice, mira Johnny, esta es el arca verdadera. Y le dice además, estas no son las arcas que realmente fueron las que Noé construyó. Además, mira cómo Noé subió los animales al arca. Esto es algo que tiene respuestas en la Biblia. Además, el diluvio se relaciona con los fósiles que vemos hoy en día y también con las capas de roca que puedes ver alrededor del mundo. Y los fósiles, como realmente tienen un sentido. Él puede ver que la palabra de Dios es congruente. Él puede ver que cuando ella le va a hablar entonces de Jonás y la ballena, miren la diferencia del dibujo. No es un cuento, es una realidad. Y él lo puede ver como una realidad, y lo importante es Cristo. Lo ve como una realidad, porque cuando ellos dudan de una historieta bíblica que nosotros le estamos supuestamente contando, ellos van a pensar que Jesús es otra historieta bíblica más. Y de esta manera Johnny puede conectar el mundo de hoy y ver que lo que la Biblia dice es una historia real. ¿Ven la importancia? Le va a dar un fundamento firme, que es lo que queremos que nuestros niños aprendan, que tengan respuestas, que puedan tomar el escudo de la fe y de las respuestas para poder responder, y que cuando él se enfrente día a día, de lunes a viernes, ante nuevamente películas, libros y demás, y lo vayan a atacar, él pueda desviar con las respuestas todos estos ataques. Y no solamente eso, también el querido Johnny se encuentra a la querida Mari y le da respuestas y le enseña de la manera correcta. Ellos se casan, tienen Johnnycitos, tienen Maricitas, y una nueva generación que da un legado para el Señor. Y ese es el sueño que como Ministerio de Respuestas en Génesis queremos para que cada familia y cada uno de ustedes lo hagan. Que fortalezcan y crezcan niños que puedan creer en la palabra de Dios y puedan dar respuesta a su fe, porque eso es lo que nosotros estamos fortaleciendo. Y por eso en este tema, no solamente el diluvio, sino en todos los temas, pero este tema es importante porque a veces dejamos de lado y enseñamos como por encima lo que la palabra dice y no como tiene que ser. Por esto este tema del diluvio es importante. Usted va a llenar ahí en esa C que es catástrofe. Y aquí tenemos que empezar a ver esa gran diferencia que mencionaba mi esposa entre el arca que la Biblia describe y el arca de cuentos de hadas. ¿Ustedes recuerdan el tamaño del elefante y la jirafa del arca de cuentos de hadas? Encuentren la jirafa y el elefante. Y miren la proporción de esos animales respecto del arca. Ahora, si hiciéramos una arca a la escala que la Biblia menciona y los elefantes y jirafas a la escala real, ¿cómo se verían? ¿Alcanzan a distinguir la jirafa? ¿Y el elefante? Muy distinto, ¿no? Y no es una cuestión de inventar algo, es simplemente de aplicar las medidas que la Biblia describe para el arca. Un arca de la historia. De hecho, cuando miramos la capacidad que tenía el arca, equivaldría volumétricamente a 483 remolques de tractomula. Eso es muchísimo espacio. Si un circo con uno o dos de esos puede llevar una cantidad de cosas, ¿cuánta capacidad tendría el arca? Pues tiene muchísima capacidad. De hecho, por eso Respuestas construyó Ark Encounter, para mostrar que Noé no tenía que llevar 2 de cada especie en el arca, sino 2 de cada tipo en el arca. ¿Sí me siguen esto? O sea, no tuvo que llevar 2 dingos, 2 coyotes, 2 zorros, 2 lobos, 2 poodles, ni siquiera existían todas esas variedades todavía. Él llevó a 2 de esa familia o de ese tipo, min, y esos son los que al bajar del arca ya, al dispersarse y a reproducirse, fueron dando todas las variaciones que conocemos hoy en día. Entonces no estamos hablando de millones de especies en el arca que tenía que llevar Noé, sino si hacemos la cuenta de los tipos que habría de llevar, contando las parejas y 7 de algunos, eso da alrededor de 7.000 animales. Y eso solamente es 1/3 del tamaño de toda el arca. Entonces es factible, no es una descripción mitológica, sino realística. Y además algo interesante acá es que cuando uno piensa en el diluvio, uno se imagina 40 días y 40 noches de lluvia, porque la Biblia lo describe así. Pero no nos damos cuenta de algo, y es que
La primera fuente de aguas de inundación del diluvio no eran aguas que vinieron de arriba, sino eran aguas subterráneas. Génesis 7:11, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para facilidad, dice: cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción, y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Pueden escribirlo allí. Aguas subterráneas tienen allí para escribir. Ahí está el versículo. Imagínense esto como una conmoción oceánica, por eso la escuela bíblica se llama conmoción oceánica. Imagínense que estuvieran ocurriendo una especie de terremotos en donde se abren, dice Génesis, mismo en la Reina Valera, las fuentes del grande abismo, o sea, las profundidades del océano. Se quiebran y salen aguas subterráneas. Eso produciría movimientos de agua de tipo tsunamis de tamaño continental, un diluvio catastrófico. En Respuestas en Génesis hay un modelo de diluvio catastrófico y he hecho una ilustración de esto. Miremosla. Los juicios de Dios son para tomarlos en serio. Una de las cosas que a mí más me impactó cuando fui al arca y como que me exponía a este tipo de cosas y a la realidad de lo que implicó haber destruido a toda la humanidad, excepto 8 personas, a los animales también. Digo, el Señor no es un juguetico que podemos estar zarandeando como querramos y utilizando para nuestro beneficio, sino que es temible y santo y justo y perfecto en sus juicios, pero también misericordioso. Y eso es lo que nos asombra. Cuando uno mira la tierra, esa es una foto de la tierra, bueno, es una imagen, vista desde el Pacífico. No es una imagen del diluvio, sino es una foto actual de la tierra en el Pacífico. Cuando uno mira el mapamundi, el océano Pacífico, uno como lo ve en plano, uno casi no logra dimensionar el tamaño del océano Pacífico o el tamaño del océano en general en la Tierra. Prácticamente se ve todo océano. Por aquí está Australia, Nueva Zelanda y esto. Y lo interesante es que, miren por ejemplo ese es el océano Índigo. O sea, es como que estamos viendo un poquito desde abajo. Ahí tienes el mapa mundial. Sí, Australia, África, India y aquí está el Índigo. Bastante grande, ¿no? Pues de hecho, la superficie de la Tierra está cubierta un 70% de agua actualmente. Es más agua que tierra. Entonces alguna gente dice, ¿y dónde está el agua del diluvio? Pues mírala, ahí está. De hecho, ese es un dato muy interesante y es si nosotros pudiéramos tomar la Tierra y empezáramos a echar los continentes al agua, o sea, empezáramos a llenar los abismos que hay en el océano, o sea, pudiéramos correr todo hacia llenar los abismos e intentar hacer la Tierra como una especie de bola esférica, volvería a quedar debajo del agua a más de 2 kilómetros, inundada. O sea, la razón es que hay elevaciones de tierra y hay profundidades en el océano que hacen que haya tierra seca.
pero realmente el agua del diluvio está aquí. Y si hubiera un diluvio, ¿qué esperaríamos encontrar? Y quisiéramos que puedan aprenderse, y los niños también, este trabalenguas que dice que miles de millones de cosas muertas, enterradas en capas de rocas, asentadas por agua por toda la tierra. Allí pueden llenar miles de millones de cosas que muertas, enterradas en capas de rocas, asentadas ¿por qué? Por agua por toda la tierra. Y esos son los fósiles. Los fósiles nos recuerdan, y podemos usar los fósiles como un recordatorio de que el pecado sí importa. Y por eso nosotros podemos recordar que hubo un juicio, un diluvio, y que así nos recuerda esto de que hay muchos fósiles en el mundo. Entonces la explicación que nosotros damos en encontrar los fósiles, allí los científicos con nuestra cosmovisión, es que la Biblia nos habla acerca de un diluvio. La formación de los fósiles es por un diluvio. Y esta se tiene toda una hora de explicación, pero vamos a resumir un poco para que puedan ver lo interesante que es esta explicación acerca de los fósiles. ¿Cómo se forma un fósil? Un fósil no necesita millones de años para formarse, solo las condiciones adecuadas para que esto suceda, donde hay mucho lodo, agua, y rápidamente quedan allí enterrados. Miremos esta representación y vamos a ver allí, estamos debajo del agua y está un pececito que se acerca a otro pececito y quiere comerse el pececito. Ahí se lo come, y en ese momento viene toda la avalancha de lodo, agua, y rápidamente lo entierra, y de esta manera queda un fósil. Este fósil se encuentra en el Museo de la Creación y nos puede probar, como muchos otros, de que no necesitamos millones de años para que se forme un fósil, sino fíjense en esto, quedó un pez comiéndose otro pez ahí en este momento enterrado y quedó fosilizado. Fósiles que podemos encontrar más cercanos a nosotros es el Kronosaurus boyacensis. ¿Lo conocen? ¿Algunos han ido a Villa de Leyva? Sí, algunos sí. Allí en Villa de Leyva nos muestran este fósil, que es el Kronosaurus boyacensis, y nos muestra cómo quedó allí también enterrado. Y lo interesante es que los científicos seculares no pueden explicar por qué hay fósiles de animales marinos en las montañas. Nosotros sí. Hubo un diluvio universal que los dejó allá arriba, y por eso nosotros podemos encontrar. Y la mayoría de fósiles que nosotros encontramos son de animales marinos. A veces pensamos en fósiles y de una se nos viene a la mente dinosaurios, pero la mayoría, la cantidad es de animales marinos. Entonces esto es bien interesante, que han sido enterrados, y también cuando vamos al arca y lo podemos ver en una imagen, es bonito poder entender que están enterrados por capas según su orden de agilidad. Los más ágiles quedaron enterrados en las capas de arriba. No son capas de millones de años, sino cómo su agilidad les ayudó para salvarse en un diluvio. Por eso casi no encontramos fósiles humanos, porque fueron los más inteligentes, que lograron ir a lo más alto para salvarse. Y por eso encontramos los animales más altos arriba y los animales marinos en las primeras capas. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que la Biblia nos está diciendo que hubo un diluvio global, y para nosotros los fósiles son una muestra de este diluvio. Y uno de los fósiles más famosos son los dinosaurios. Y un dato muy curioso de los dinosaurios, de los fósiles, es que se han encontrado huesos de dinosaurios, no tanto fósil, porque fósil es cuando ya está convertido en piedra, petrificado. Pero lo impresionante es que algunos fósiles de Tiranosaurio Rex, por ejemplo, o también de Triceratops, y se han encontrado muchos, en donde todavía hay evidencia de tejidos blancos en esos huesos. Glóbulos rojos, colágeno. De hecho, la científica que lo reportó no era cristiana, pero ella le humectaba los tejidos y mostraba todavía que tenían elasticidad, siendo humectados. ¿Eso qué indica? Que ese fémur de Tiranosaurio Rex que se encontró está apuntando a que los dinosaurios realmente no se extinguieron hace 65 millones de años. ¿Cómo podrían sobrevivir ese tipo de tejidos tantos millones de años? No, más bien tenemos que cambiar nuestra cronología de la fosilización de los dinosaurios y de la historia misma. Y sí tendría sentido si estos dinosaurios fueron enterrados hace no millones de años o extintos, sino que fueron enterrados hace miles de años cuando ocurrió el diluvio global. Eso sí hace sentido con la evidencia. ¿Sí ven cómo la evidencia realmente corrobora una cronología bíblica? Además de que se encuentran diferentes leyendas de diluvios en diferentes culturas alrededor del mundo. Eso es muy interesante, que en México, Norteamérica, Grecia, China, África haya relatos
que son muy similares al relato de Génesis, de un diluvio, de un juicio de Dios, de un hombre que construyó una barca que llevó también animales. Y eso está apuntando, no a que la Biblia es una mitología madre de todas estas, sino que la Biblia relata un evento histórico que la humanidad tiene en común y que llevaron consigo mismos cuando fueron dispersados desde Babel y fueron a habitar a las diferentes regiones del mundo. Así que aquí tenemos la misma evidencia, pero dos formas distintas de interpretarla. De hecho, una de ellas técnicamente se llama uniformismo o gradualismo, que es como los geólogos, es la filosofía que usan los geólogos para interpretar las observaciones en el campo, que básicamente implica que debe pasar muchísimo tiempo porque los procesos de erosión son muy lentos, es decir, que no hubo un diluvio. Pero nosotros, ¿qué vemos? Vemos un diluvio global y cuando vemos la evidencia no tenemos necesidad de tener muchísimo tiempo, sino más bien muchísima agua en poco tiempo. De hecho, podemos entender y darle sentido a movimientos de los continentes que conocemos como movimiento de placas o reorganización de continentes. La Pangea, no sé si han escuchado ese concepto. Es muy posible que el mundo antes del diluvio fuera ese mundo unido y más bien esa separación continental o ruptura habría ocurrido no en millones de años, sino en un tiempo más rápido, dadas las condiciones del diluvio global. Así que vamos a avanzar a la siguiente sede de la historia, que es confusión, la número 4. Confusión nos permite entender y explicar de dónde viene la variedad que hay en la humanidad. Pero ustedes están viendo aquí el árbol evolutivo de la humanidad. ¿Se acuerdan del árbol evolutivo de la vida? Ahora aquí sacamos una ramita que es el árbol evolutivo humano. Entonces se supone que los humanos veníamos de diferentes razas. Caucasoides, mongoloides, negroides, australoides. 4 razas. ¿Ustedes les enseñaron las razas en el colegio? Sí. Hoy en día casi no se enseña porque ya está desvirtuado, porque la ciencia no habla de ninguna raza. Quizás usted decía, bueno, ¿a qué raza pertenezco? Mira a su abuelita, ¿cuál se parece a estas de aquí abajo? Tremendo. Bueno. Listos. Y algo interesante de este concepto de la evolución humana es la idea de que habría razas superiores y razas inferiores. ¿Han escuchado ese concepto? Eso llevó a justificar la esclavitud en alguna época para algunas personas. En el caso del Holocausto, llevó también a Hitler a justificar que había una raza superior en los alemanes y que de alguna forma era legítimo hacer una especie de selección, pero no natural, sino artificial, de la humanidad. Y eso ha implicado, aún en los dibujos que uno ve de la evolución, ve como una especie de color más oscuro en las etapas más previas y color más claro de piel en las etapas más evolucionadas. Ahora, tenemos que entender algo. Y es que, claro, se han creado muchos hombres simio, y ustedes conocen historias o nombres de hombres simio y supuestamente son la evidencia de la evolución humana. Pero quiero enseñarles, tomando un artículo del Dr. David Menton de Respuestas en Génesis, las 3 formas con las que se puede crear un hombre simio. La primera es combinar, y usted va a llenar ahí, combinar huesos fosilizados de simio y humano. Combinar huesos. Combinar. Sí, combinar. La segunda es elevar un simio a hombre simio. Usted va a escribir ahí elevar en la segunda. Y la tercera es degradar un hombre a un hombre simio. Aquí están las 3 formas ilustradas. Combinar, elevar o degradar. Y vamos a ver algunos ejemplos famosos de cómo se ha hecho esto y cómo se ha engañado a muchos con la idea de hombre simio. Uno de los más antiguos y famosos era el hombre de Piltdown, 1912. Los científicos decían, esto es sin duda posible que representa un hombre que debe ser considerado como una relación con nuestros remotos antepasados, los simios. 1912, pero la evidencia que se tenía era una pieza de mandíbula, 2 dientes molares y un pedazo de cráneo. En 1953, casi 40 años después, quedó expuesto como un engaño deliberado porque era una mandíbula de orangután, un diente suelto de un mono y un cráneo de un humano. Era un fraude. Pero lo que más me aterra a mí es que pasaron 40 años de generaciones de estudiantes en los colegios aprendiendo que había una prueba para la evolución humana y que ellos eran descendientes de los simios, basado en un fraude. 40 años de engaño.
Otro ejemplo famoso es el hombre de Nebraska. Se decía en 1922 que era un hombre simio. De hecho, a tal punto que lograron hacer ilustraciones como las que ustedes ven aquí. Prácticamente la familia de Nebraska, porque hay como parece una mujer, un hombre o una pareja de Nebraska de nuestros antepasados. ¿Cuál era la evidencia? Un solo diente. Y ahí es cuando yo digo, los artistas sí que hacen buen trabajo, ¿no? Con un diente todo lo que pudieron dibujar. Parece que la que está en el piso está buscando el diente que se le cayó. Entonces, 1927, 5 años después, se dan cuenta que el diente es el diente de una especie extinta de cerdo. Otra forma, que es la segunda, que es la de elevar un simio a la categoría de hombre simio. El más famoso de estos probablemente sea Lucy, o técnicamente Australopithecus afarensis, que es uno de los hombres simio más representados en los museos. Y quisiera que ustedes noten algo. Aquí a la derecha está la evidencia, es decir, los huesos que se encontraron. Y dígame usted algo, ¿la evidencia tiene manos? ¿Hay manos aquí? La evidencia, miren eso, ustedes estaban viendo acá. Miren la evidencia, esta es la representación artística. ¿La evidencia como tal tiene manos? ¿Tiene pies? Entonces el artista, ¿de dónde sacó que ponerle manos humanas al que puso en el museo? ¿De dónde sacó eso si la evidencia no lo tiene? ¿De dónde sacó los pies humanos para Lucy? Porque él ya tiene una cosmovisión y una interpretación de Lucy. Él la ve como un hombre simio y eso quiere transmitir. De hecho, les pregunto otra cosa, y es, ¿la evidencia tiene ojos? O sea, ¿los ojos se fosilizan? ¿Cómo serían los ojos de ese hombre simio si pudiéramos dibujarlo? Pues los artistas en el museo, por ejemplo, en el zoológico de San Luis, ponen a Lucy ojos como de humano. Uno quizás no se ha detenido a pensar en esto, pero los simios tienen ojos con esclera que no es, la parte blanca de su ojo no es visible blanca, sino que se ve casi un ojo, casi café. Ese distintivo de ojos con esclera blanca visible es humano. Y cuando un artista dibuja a Lucy o a un hombre simio con ojos con esclera blanca visible, ¿sabe qué está transmitiendo? Características humanas. Inteligencia. Humanidad. Están elevando un simio a un hombre simio. De hecho, la evidencia más reciente, año 2000 y también año 2012, mostraba que especímenes como Lucy, o sea, del mismo tipo, no tenían las manos como humanos, sino manos como de simio. Ya se encontraron manos. Con manos de simio, con pie de simio. Y de hecho, en el Museo de la Creación hay una exhibición de Lucy, en donde esos mismos huesos se muestran representando a un simio, estilo chimpancé, del tamaño que es y caminando como debe ser, como un simio. El hombre de Neandertal es el ejemplo del tercer caso que les dije, que es tomar a un hombre, a un ser humano, y degradarlo a un hombre simio. El hombre de Neandertal es el famoso hombre de las cavernas. Supuestamente ese antepasado evolutivo de la humanidad. 1983, habiendo visto la evidencia relacionada con los neandertales, decían las personas que podría haberse dibujado como una persona. Si le quitas la ropa de hombres de cavernícola y le pones un sombrero, le pones un traje, queda como un humano. Está dentro de los rangos de variación humana ese tipo de esqueleto, ese tipo de comportamiento. De hecho, es interesante que la evidencia que se encuentra con los neandertales, por ejemplo, habla de que las mujeres usaban maquillaje y joyería de concha marina. Yo no sé si ustedes han visto un simio maquillándose. Eso es algo muy humano, ¿no? O, por ejemplo, haciendo lanzas, herramientas, tejiendo tiendas, cuidando a los enfermos, haciendo como labor de hospital, entierros. Esas son características humanas. Bueno, este experto en neandertales dice lo siguiente, no es cristiano, pero miren lo que dice acá ese paleontólogo. Comparaciones minuciosas de restos de esqueletos de hombres de neandertal con hombres modernos han demostrado que no hay nada concluyente que indique habilidades locomotoras, manipulativas, intelectuales o lingüísticas inferiores a aquellas del hombre moderno. Así que tenemos que entender lo siguiente. Todos los hombres simio que sigan apareciendo en esta historia van a estar sesgados
por una cosmovisión que quiere transmitir una idea. Si alguien encuentra los huesos de un simio, no se vuelve famoso. O si encuentra los huesos de un humano muerto, pues bueno, más o menos. Pero si encuentras los huesos de un hombre simio, saltas a la historia. Y yo creo que hay de todas formas una especie de necesidad aún de encontrar esos eslabones perdidos o de tomar la evidencia e intentar que diga eso que queremos que diga. Así que cuando aparezca un hombre simio nuevo, usted puede con sus hijos empezar a buscar si es un fraude o si lo elevaron o si lo están degradando. Pero no existen hombres simios. Ahora si nos vamos a ver las cosas desde los lentes de la palabra de Dios, ¿qué entendemos de la humanidad? Entendemos que la humanidad fue creada por Dios, que originalmente fueron creados varón y hembra, Adán y Eva, dos originadores de la raza humana, que tuvieron hijos e hijas, luego hubo un diluvio global donde la población quedó reducida a 8 personas que fueron en el arca y que después de eso ellos fueron dispersados por toda la tierra a causa de un evento que ocurrió que llamamos confusión. El Señor les dijo, dispérsense por todo el mundo, llenen la tierra, y ellos dijeron, no vamos a dispersarnos, vamos a hacernos un nombre a nosotros mismos, vamos a construir una torre para hacernos un nombre a nosotros. El Señor desciende, confunde sus lenguas en un acto de juicio y los dispersa por todo el mundo, y en ese proceso en que se dispersan los diferentes grupos y se aíslan, se empiezan a acentuar diferencias entre esos grupos de personas. Diferencias que hoy en día las personas atribuían a razas, pero no son razas, sino grupos de personas. De hecho, la ciencia moderna confirma que las diferencias visibles entre grupos de personas son accidentes de la historia. No son diferencias raciales porque el concepto mismo de raza, citando al pionero de la secuenciación del ADN, Craig Venter, no tiene ninguna base genética o científica. Es decir, la información científica sobre el ADN moderno ya nos permite ver que no hay razas, sino que hay una sola raza humana, la raza humana. Es decir, que la ciencia confirma y corrobora lo que la Biblia decía, una sola raza de seres humanos, todos descendientes de Adán y Eva. Entonces, ¿cómo obtenemos los diferentes tonos de piel? Pues aquí tenemos un buen ejemplo de cuántos colores de piel hay o cuántos tonos de piel hay. ¿Ustedes cuántos colores de piel creen que existen? Por ello digo como muchos. Pues miren esto. Aquí no hay niños blancos, porque blanco es el color del fondo donde está tomada la foto. Tampoco hay niños negros, porque negro es el color de la camisa que tienen puestos. De hecho, no hay varios colores de piel, sino hay un único color de piel en diferentes tonalidades. Ese color de piel se debe a un pigmento que tenemos debajo de nuestra piel que se llama melanina. Según si tenemos mucha melanina, poca melanina, si es la intensidad o la tonalidad de nuestra piel, bien sea oscura o bien sea clara o media. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Si tuviéramos genes A mayúscula y B mayúscula para mucha melanina y A minúscula, B minúscula para poca melanina, ¿cómo creen ustedes que sería, por ejemplo, la combinación que tendrían Adán y Eva al respecto de su tono de piel? ¿Cómo lucirían ellos? ¿Será que eran así bien caucásicos, blancos, entre comillas, con genes de poca melanina? ¿Cómo serían sus descendientes? Pues habría combinaciones para poca melanina y todos serían como una especie de personajes de una película de ciencia ficción. O si tuvieran solamente genes dominantes para mucha melanina, también no habría variedad y todos sus descendientes serían de piel muy oscura. Pero lo que vemos en la humanidad es una variedad en tantas personas que nos daría a entender que ellos tendrían una combinación de mayúsculas y minúsculas, un tono medio, parecido como a los colombianos, yo creo, de modo que podrían dar en una sola generación hijos de tonalidades tan diferentes como las que ven en los extremos. Y si aplicamos este concepto para otros rasgos humanos que supuestamente nos hacen tan distintos, como la estatura, como el tipo de cabello o la cantidad de grasa que tenemos abajo de los ojos, podemos entender que somos una sola raza, pero diferentes grupos de personas. De hecho, nuestras hijas mismas, ellas tienen tonos de piel distinto. Cuando ustedes miran a la familia Páez, la familia Durán, mis hermanos, por ejemplo, todos son de piel oscura. Mi cuñado, mi suegro, mi papá, todos son de piel oscura. Las mujeres fueron las que resultaron de piel más clara y tenemos combinaciones en nuestros genes
que aún llevan a que nuestras hijas tuvieran combinaciones también. Esto quiere decir que en una sola generación podemos tener esta combinación de tonalidades. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos todos una variabilidad genética dentro que podemos hacer que podamos tener diferentes tonalidades en una generación. Ahora vamos a hacer algo y es que vamos a desembocar en las últimas tres Cs de la historia. Usted las va a llenar las 5, 6 y 7. La 5 es Cristo, la 6 es cruz y la 7 es consumación. Hagamos ese proceso de llenarlas para después para explicárselas de una forma más gráfica usando las mismas 7 Cs que ya aprendimos. Aquí vamos llegando a nuestra conclusión y es lo siguiente. Quiero que ustedes vean la imagen. La imagen de las 7 Cs de la historia está acomodada en una C, pero noten que hay una parte blanca de la imagen y una parte negra de la imagen. Que eso nos ayuda a distinguir que la creación en esta etapa de la historia está bajo corrupción. No es la creación perfecta de Génesis 1 y Génesis capítulo 2. De hecho, cuando vemos hacia la consumación de todas las cosas, no es casualidad que esté dibujado en el lado blanco de la imagen. Ahora, para entender a Cristo necesitamos entender algo. Y necesitamos entender cómo Cristo está relacionado con la creación. Porque el Creador se hizo criatura. Jesús no solamente fue el Salvador del mundo, sino el Creador de todas las cosas. Aquel por quien se hizo todo el universo y además sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él se introdujo en la creación y de hecho se introdujo como un ser humano, como un nuevo Adán. El postrer Adán le llama Pablo. Y en contraste con Adán, Jesús fue tentado en todo. En contraste con la desobediencia de Adán, que trajo la muerte y la corrupción a todo el mundo, en contraste con esto, el nuevo Adán obedeció de manera perfecta. Y a mí me parece muy bonita esta imagen. Esto es el Museo de la Creación al final del recorrido de las 7 Cs de la historia, porque se muestra a Adán en el jardín del Edén, en ese jardín donde él dijo, voy a parafrasear, que se haga mi voluntad y no la tuya, Dios, porque quiero ser mi propio Dios. En últimas, esta fue la dirección en la que Adán caminó y en la que camina toda la humanidad, que se haga mi voluntad. Pero luego vemos al postrado en un jardín en Getsemaní, postrado con su rostro en tierra y sudando como gotas de sangre, orando al Padre y diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está reescribiendo la historia de una nueva humanidad. No en Adán, sino en Cristo. Y él vivió una vida perfecta, Cristo, pero él fue a la cruz. Y era necesario que fuera a la cruz por lo que pasó en corrupción, porque la paga del pecado es muerte. Jesús no fue a la cruz para morir por su pecado, sino que él fue a la cruz para llevar el castigo de nuestros pecados, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios, el que no conoció pecado, que fue hecho pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la muerte de Jesús era necesaria, porque el pecado trajo como consecuencia la muerte. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron en Génesis 3, ocurrió algo y fue que el Señor los vistió con pieles de un animal. El Señor les estaba mostrando que el pecado era tan grave que debía ser cubierto por un sacrificio. No bastaban las hojas de higuera con las que ellos se cubrieron. Y eso estaba prefigurando la forma como el pecado sería cubierto de una manera definitiva y contundente. Y de hecho, los patriarcas como Abel, como Noé, como Abraham, cuando ellos ofrecían sacrificios e invocaban el nombre de Jehová, ellos estaban identificando con ese sacrificio y con esa forma en que Dios podía perdonarles, podía redimir sus pecados y estaban viendo y confiando en aquel que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que moriría en la cruz pero resucitaría el tercer día y por eso solamente en él hay salvación. Y quiero que vean cómo estas dos Cs que hemos hablado están conectadas con lo que ocurrió en Génesis. Con ese creador perfecto, con ese hombre perfecto, con ese nuevo Adán, con esa muerte de Cristo en la cruz. Pero también quiero que vean cómo se relaciona la creación con la consumación. ¿Se acuerdan de una creación buena en gran manera? Donde no había muerte, enfermedad, dolor, sufrimiento. ¿Saben cómo describe la Biblia el final de todo? Un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay esperanza de una nueva creación. A veces uno cuando piensa en la eternidad uno se imagina en una especie de existencia inmaterial en las nubes cantando con los angelitos. Pero lo que la Biblia nos muestra es una creación en Génesis 1 y una nueva creación en Apocalipsis.
en donde todo será restaurado y en donde serán reconciliadas todas las cosas en Cristo, en donde dice el Señor en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando nuestros hijos y nuestra familia experimenten la muerte, el dolor, el sufrimiento, tenemos una esperanza muy alta y muy grande que comunicarles. Tenemos un Salvador glorioso que no solamente ha redimido nuestro pecado, sino que tiene la capacidad de llegar a restaurar todas las cosas en toda la creación y toda la creación aún gime como con dolores de parto, esperando que esa redención alcance también las cosas creadas. Hay una conexión entre catástrofe y consumación que es muy importante y es porque la consumación no solamente implica un cielo nuevo y tierra nueva, sino implica también un juicio venidero. El Señor juzgó el mundo a través del diluvio en un momento de la historia, que podemos ver evidencia contundente en todo el registro fósil, podemos ver evidencia en toda la tierra, en la geología, podemos ver que sus juicios son verdaderos. Y de hecho, cuando en el Nuevo Testamento el Señor Jesús y los apóstoles hablan del juicio venidero, toman el diluvio como una referencia histórica para hablar del juicio que vendrá, para hablar de la venida del Hijo del Hombre, para hablar de que serán consumidos este cielo y tierra por el fuego para dar lugar a una nueva creación. Pero también tenemos que entender algo y es que en esta nueva creación, ¿recuerdan aquí confusión? ¿Cómo se relaciona confusión con consumación? Ese día que se dispersaron por todo el mundo y que se empezó a dar lugar a gente de toda tribu, lengua y nación. Ahora estamos viendo que este evangelio no es solamente para los judíos, sino que Jesús se identifica no solamente con Abraham ni con Israel, sino con Adán. Es un Salvador que puede salvar a gente de toda tribu, toda lengua y toda nación. Y este evangelio sería predicado hasta los confines de la tierra y por eso Juan puede ver en Apocalipsis y puede describir, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Yo creo que Juan estaba viendo diferencias en tonos de piel, en idiomas que estaban hablando esas personas, hasta en estilos de cabello seguramente, y podía decir, aquí hay gente de toda tribu, lengua y nación que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y ahora quiero que vean cómo se relaciona catástrofe con Cristo. Porque en ese tiempo, cuando el mundo fue juzgado, aún el mismo Noé merecía ser enterrado bajo las aguas del diluvio, si Dios le hubiera aplicado la justicia. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor y el Señor se reveló a Noé, se cruzó en su camino y proveyó un medio para su salvación y la de su familia. El arca tenía una puerta y los que entraron por esa puerta fueron salvados del juicio. Y hoy en día nosotros necesitamos entrar a través de una puerta que se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta al que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es algo muy hermoso cuando uno va al arca. En la noche cuando uno sale del arca, ya yéndose, ve iluminada la puerta con una cruz. Y cuando uno está por dentro, también la ve iluminada con una cruz. Cuando toma la foto y ve esto. Y digo, Señor, que nuestros hijos y nosotros crucemos por esa puerta. Podamos confiarte toda nuestra vida. A ti que eres nuestro Salvador. Entonces, algo que tenemos que entender con esto es que eso es una historia real, que nuestro pecado también es real, los juicios de Dios son verdaderos, que necesitamos, como todos los hijos de Adán, a Cristo como nuestro Salvador. Y que Dios nos está llamando a todos a que nos arrepintamos y pongamos nuestra confianza en Jesús. Que el Señor nos ha amado de tal forma que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y por eso hay esperanza en Cristo para todos nosotros y para nuestros hijos. Aquí están las 7 Cs de la historia. Y vamos a hacer un ejercicio y vamos a intentar decirlas, pero sin mirar. Yo voy a poner esto de oscuro. Y usted no mire la hoja. Intentemos decirlas sin mirar. Las hojas. ¿Sí? Sin mirar. Entonces, la primera, ¿cuál es? Luego. Está bien porque cada error que cometemos es Aprendes. un aprendizaje, ¿cierto? Creación.
Muy y bien. consumación. Muy Dense bien. un aplauso. Muy bien. Ya podemos repasarlo cuando lo vean los niños. Sí, yo les animo a que ustedes puedan trazar las líneas que yo tracé entre las diferentes Cs, porque eso les va a permitir algo que se llama como teología bíblica y es poder ver el mensaje de la Biblia de manera panorámica, o sea, cómo todo está conectado y cómo aún para nosotros mismos fue muy valioso poder entender el Evangelio y la obra de Cristo a la luz de la historia y a la luz de Génesis, a la luz de esos eventos. Entonces, las 7 Cs de la historia nos ayudan a ver algo y es que cuando vemos la palabra de Dios y la utilizamos como nuestro punto de partida, vemos que corresponde con este mundo físico y que la biología, la geología, antropología, genética corrobora lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso que queremos animarles a que no solamente ustedes, sino también los niños, pero eso empieza en nosotros, podamos confiar en la palabra de Dios y edificar sobre ella, como está en esta imagen, cada aspecto de nuestra vida para que no seamos arrastrados por ninguna mentira o doctrina que están rondando fuera y que podamos realmente sentir que es emocionante la palabra de Dios. Nos encanta como Kenham lo dice, él dice, es emocionante ser cristiano y encontrar las verdades de la palabra de Dios, encontrar respuestas. Hay respuestas para nuestros hijos. Tenemos que dar respuestas porque el mundo sí está dando respuestas. Y si nosotros no damos respuestas, el mundo le va a dar esas respuestas a nuestros hijos y no va a ser de la cosmovisión bíblica ni de la palabra de Dios. Confiamos en la palabra de Dios, enamorémonos de la palabra de Dios desde el primer versículo y además veamos algo interesante y es que todo concuerda con la palabra de Dios, que eso es lo más hermoso y que nos va a ayudar a nuestros hijos a que puedan tener mucho más fuerte su fe. Y también dense cuenta que aún las teorías humanas o todo esto que vimos, sí se dan cuenta que van cambiando, cada vez sale una cosa diferente, cada vez un descubrimiento diferente, pero nunca olvides que la palabra de Dios permanece para siempre y no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y esa es la confianza que tenemos en Él, y por eso queremos animarles a que ustedes lo puedan creer y también poderles llevar a sus hijos. Entonces, esto es el ministerio, esta es la enseñanza que queríamos darles, y quisiéramos hacer una actividad, pero antes de eso quisiéramos que cierren sus ojos. Vamos a entregar todo esto delante del Señor. Como hoy hemos podido reconocer que el Señor es real, que Dios es real, Dios existe, cómo poder entenderlo en mi vida y enseñarle a mis hijos que Dios existe, que todo lo que Él dijo se hizo y se hará, que todo lo que vemos es congruente con lo que Él nos dice, cómo es de maravilloso podernos maravillar con las células, con el cuerpo humano, con los fósiles, cómo tienen un sentido, y que podamos entregar esto delante del Señor y permitir que sea esto lo que fundamente y afirme nuestra fe para nuestras familias, para nuestros hijos, y nos podamos mantener firmes hasta el fin, porque esa es la promesa y el anhelo que tenemos para ustedes también como familia. Entonces, oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Cristo, porque tú viniste a este mundo, porque tú nos creaste, pero también viniste para salvarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido en nosotros. Gracias porque fuera de ti no hay esperanza, porque, como dijo tus discípulos, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Queremos pedirte que nos ayudes porque somos débiles, aún débiles en nuestra fe, pero pedimos que tú nos ayudes, Señora, a edificar sobre ese fundamento que es tu palabra. Primeramente a creerte a ti, a no ponerte en duda, a no empezar a cuestionar o a quizás reinterpretar donde no deberíamos. Ayúdanos, Señora, a seguir los pasos de Cristo en contraste con los de Adán. Señor, que en Cristo nosotros podamos modelar lo que significa agradarte a ti, lo que significa crecer en sabiduría para nuestros hijos, que ellos puedan seguir los pasos de Cristo, a crecer en gracia. Ayúdanos a nosotros a modelar esa fe, esa dependencia en ti, ese amor hacia ti, esa confianza en tu palabra, que nuestros hijos puedan ver que te creemos, que nuestros hijos puedan ver que tú eres real. Ayúdanos a mostrarles y que ellos puedan maravillarse al ver la creación, pero también al ver al Creador. Ellos puedan maravillarse al ver el carácter santo, justo y perfecto tuyo. Que puedan aún verte con reverencia y con temor por tus juicios perfectos, pero también puedan ver con asombro tu misericordia y tu gracia para con nosotros en Cristo. Si tú no eres el que edifica la casa, en vano trabajan los constructores.
Si tú no cuidas, en vano vela la guardia y nosotros queremos entregarte nuestras familias en tus manos. Dejar de creer que somos nosotros los que tenemos que edificar y depender de ti. Ayúdanos a instruirles, a disciplinarles, a enseñarles la verdad de tu palabra, a enseñarles el Evangelio, a fortalecerlos también cuando tengan dudas, que ellos puedan confiar primeramente en ti. Guárdalos de la incredulidad y ayúdanos como familias a darte gloria y honor en medio de nuestra cotidianidad, de nuestras conversaciones. Aún ayúdanos a ver cómo podemos, dentro de las dificultades que se presentan, quizás la enfermedad, la muerte de familiares, eh, situaciones que se presentan, aún la maldad que está en nuestro corazón, las luchas que tenemos, la gran esperanza que hay en ti. Que podamos aún apuntar a las 7 Cs y ayudarles a ellos a ver cómo tu palabra es verdadera y cómo tenemos gran esperanza en Cristo. Ponemos nuestros esfuerzos en tus manos y confiamos en que tú edificas nuestras casas. Gracias por eso. Sé tú el constructor de nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, muchas gracias por este tiempo y quisiéramos que puedan sacar sus celulares porque quisiéramos hacer una actividad. ¿Quiénes de aquí han jugado Kahoot? ¿Me escuchan? Kahoot, muy bien. Saquen sus celulares, vamos a poner en la pantalla la página, vamos a hacer unas preguntas y ustedes las van a contestar en su celular. Su celular se va a conectar junto con la pantalla. Entonces, por favor, escaneen con su celular el código QR y van a ingresar al juego que tenemos hoy acerca de las 7 Cs de la historia. Entonces van a aparecer diferentes preguntas, son preguntas de ordenar, son preguntas de falso verdadero o son preguntas de que escojas la cual es correcta. Solo hay una correcta de las 4. Hay otras preguntas que son también de seleccionar. ¿Listo? Entonces estamos listos. El ganador del juego del Kahoot se va a llevar un libro de bolsillo de respuestas en Génesis de las 7 Cs de la historia. Así que todos a ganar. ¿Listo? Entonces empecemos. Vamos a organizar. Ordena en tiempo las primeras 4 Cs de la historia. Ordenen las primeras 4 C. Como ahorita estaban súper duchos, yo sé que lo van a hacer. Muy bien, 11 personas lo hicieron bien. Siguiente, ¿cuál posición cuenta con más evidencia creacionista o evolucionista? Ninguno. ¿Tienen la misma evidencia, creacionistas o evolucionistas? ¿Cuál? 7 contestaron bien o fueron 3, no muy bien, pero listo. Muy bien, la pregunta es que tienen la misma evidencia, tenemos la misma evidencia. Si tienen la misma evidencia, ¿por qué creacionistas y evolucionistas llegan a conclusiones diferentes? ¿Por qué será? ¿Les gusta llevarse la contraria? ¿No tienen la misma evidencia? ¿Tienen diferentes puntos de partida o no saben? Muy bien, tienen diferentes puntos de partida. Muy bien, todos contestaron bien. Perfecto, seguimos. Siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Satanás sigue usando la misma estrategia para poner en duda la palabra de Dios? ¿Cuál será la estrategia? ¿Serás como Dios? ¿Será que la sigue poniendo en duda? Verdadero, muy bien. Sí, sigue poniendo en duda la palabra de Dios. Esa es su estrategia y es la estrategia que está utilizando con nuestros hijos. Siguiente, otro verdadero y falso, pendientes ahí. Las similitudes en los seres vivos nos dicen que es prueba de un antepasado en común. Las similitudes, ¿será un antepasado en común? ¿Verdadero o falso? Falso. Las similitudes no nos dicen de un antepasado en común, sino un ¿qué? Diseñador o creador en común. Muy bien, porque este es el argumento evolucionista. Estas similitudes es porque tenemos un antepasado. Nosotros nos dice un diseñador en común. Muy bien, siguiente. Quiz. ¿Cuál de las 4 es? ¿Cómo saber algo sobre el pasado? Usando la ciencia observacional, estando ahí, usando la ciencia histórica o suponiendo. ¿Cuál creerían? Es lo que habíamos estado viendo aquí en la representación y con José. Usando la ciencia histórica. Así es como podemos ver algo del pasado, ¿cierto? La ciencia observacional no, porque no podemos observar el pasado.
Entonces tenemos que usar la ciencia histórica. Muy bien, siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Las mutaciones son pruebas de la evolución? Recuerden ahí la imagen, les recordará las mutaciones. ¿Será que esto es prueba de una evolución? Falso. Muy bien, las mutaciones no son pruebas de la evolución. Siguiente, quiz. ¿Qué significa la palabra min? ¿Recuerdan en hebreo cuando estábamos hablando de lo de los animales? ¿Recuerdan? Falta uno por contestar. Listo. ¿Es tipo o familia? Recuerden, min en hebreo es tipo o familia. Diferente a especie. Especie no es, porque recuerden que especie es otro tipo de clasificación. ¿Listo? ¿Verdadero o falso? ¿Los fósiles son evidencia de un diluvio global? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Los fósiles son evidencia de un diluvio global. Seguimos. ¿Verdadero o falso? ¿Noé tuvo que llevar todas las especies de animales en el arca? ¿Verdadero o falso? O no tuvo que llevar todas esas, sino algunos, y no llevó especies, sino tipos o familia. Muy bien. Siguiente. Quiz. ¿Cuál de esos es? ¿Cuántas razas de personas existen? ¿Va en aumento? ¿Muchas? ¿Una la raza humana o 4? Una, la raza humana. Recuerden, no hay razas. Ya hasta los científicos seculares dijeron no, solo una, que es la raza humana. Listo, siguiente. Quiz. ¿A quién llamamos el postrer Adán? ¿A Moisés, a Pablo, a Jesucristo o a Abel? Uy, muy bien, qué rápidos. A Jesucristo, muy bien. Siguiente, aquí tienen que seleccionar en la imagen. ¿Qué van a tocar en la imagen? ¿Qué esté de la historia? Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni enfermedad, ni sufrimiento. Toquen la imagen. Consumación. Hubo dos que contestaron al cruz, es consumación. Siguiente, igual. ¿Qué esté de la historia nos recuerda un evento donde Dios juzgó a todo el mundo? Toquen, coloquen el pin o toquen el pin o pongan ahí el pin. Catástrofe, muy bien. ¿Todos colocaron ahí? Hubo unos que no, se les salió, se les corrió. Pero bueno, muy bien, es catástrofe. Bueno, gracias por participar y vamos a ver el podio. Taratatán. ¿Quién quedó en tercer lugar? Karen, ¿quién es Karen? Muy bien, un aplauso. Segundo, Oscar. Oscar, muy bien. Y en primero quedó Laura. Muy bien. Hoy también hay una tarea y una herramienta, y es que podamos aplicar todo esto de cómo poderle enseñar a nuestros niños con una cosmovisión bíblica. Y el ministerio tiene muchos recursos. Queremos hablarles de Answers TV, es un streaming de televisión que tiene el ministerio, donde tienen muchísimos recursos que les pueden servir. Las 7 Cs de la historia las enseñamos 1 hora cada C. Entonces ahí la pueden encontrar. Está toda la serie completa si ustedes quieren profundizar más, si los niños tienen preguntas. Ahorita ustedes están tranquilos, pero digamos nosotros que nuestra hija ya está en bachillerato, las cosas empiezan a complicarse un poco. Hemos conocido chicos que están en la universidad. Todo esto les va a servir en ese momento, pero las respuestas y el fundamento se lo dan esa hora. Por eso esto es importante. Entonces sé que en algún momento van a necesitar todo eso para poder estar. La página de respuestas en Génesis, si quieren tomar foto, ahí encuentran todos los artículos, videos, información también. Hay una página que es Answers Kids, viene en inglés, pero hay una forma donde ustedes, si lo hacen por Google Chrome, les puede traducir la página, les traduce automáticamente, y encontré algo esta semana y es que les puede traducir los videos también, les pone subtítulos en español. Entonces, de verdad no se imaginan la importancia de que nuestros hijos en la tarde, en vez de que estén perdiendo tiempo en otras cosas, puedan estar sentados leyendo todo esto. Tiene muchísima información, esa página es preciosa. También tenemos los videos de Check This Out, la naturaleza de la ciencia. Nosotros se los vamos a hacer llegar. También vemos de la evolución refutada, datación, dolor, sufrimiento y demás. Y todos los libros que tiene el ministerio, nuestra distribución es a través de librerías CLC. Ken Ham dice que después de la Biblia el libro que todo cristiano debe leer es La Mentira. Y este libro es súper bueno porque es el fundamento de todo lo que vimos hoy. Eso está aquí en este libro.
El libro de las respuestas 1, 2 y 3. Cada libro es como una enciclopedia con su capítulo, es un tema. También están los libros de bolsillo, que es parecido al que se ganaron ustedes, con las diferentes preguntas: de dónde surgieron las razas, si existe la muerte, el sufrimiento, por qué, el arca de Noé, dinosaurios, las 7 Cs de la historia, la datación por carbono, de dónde tomó Caín su esposa, 6 días o millones de años, y la parte del significado de la vida y por qué los millones de años para nosotros no existen. También está el tema de ovnis extraterrestres, hombre simio, que son temas también importantes. Son para adultos, pero les puede ayudar para dar respuesta a sus hijos. Y libros para niños como Hombre Simio, Noé y Fósiles, el Evangelio desde Adán, desde Génesis hasta Apocalipsis, que son las 7 Cs explicadas para niños con su libro de colorear, el libro de las respuestas para niños 1 y 2, acerca de la creación y la caída, y también de dinosaurios y el diluvio. Y por parte de Living Waters también tenemos recursos y herramientas que pudieran tener, y están las películas evangelísticas. Ya las pueden ver a partir de primaria. Ustedes pueden revisar. La única que nosotros diríamos es 180, que tengan cuidado, digamos, solamente con un pedacito que ellos están hablando acerca de el aborto y están hablando acerca de el holocausto nazi. Muestran unas imágenes muy pequeñitas, pero es un momento, por eso nosotros decimos que 180 con niños no. El ministerio está haciendo, Living Waters hace evangelismo en la calle, y Ray Comfort hace preguntas en la calle y va compartiendo el evangelio. Tiene toda la temática apologética, evangelística, es muy buena, nos encanta verla con nuestras hijas, porque ellas empiezan a tener ya preguntas y empiezan a tener también respuestas. Entonces está esta, todas las películas. Ahorita las teachers les van a entregar unas tarjeticas que tenemos donde ustedes escanean el código QR y los manda directamente a las películas que están. La religión está totalmente fuera de control. Solo somos simples cosas flotando en una roca en el espacio. Creer en Dios no tiene sentido. Para mí es la cosa más tonta. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. ¿Eres atea? Lo soy. Entonces eres ateo. Sí. Sí, lo soy. Yo necesito saber en qué creer. ¿Cómo qué sucede cuando Sí, mueres? no quiero ser una bolsa de polvo. ¿Sabías que 54 millones de personas mueren cada año? Personas como tú y yo que aman la vida. Si te muestro evidencia, ¿cambiarías tu forma de pensar porque eres abierto? Por supuesto. Creo que estoy abierta a la evidencia, solo que debería ser extraordinariamente convincente, como fuera de este mundo. ¿Te he hecho pensar esto hoy? Definitivamente sí. Lo voy a considerar. Abre ojos. Wow. Espero tener suficientes agallas para salir de este asqueroso planeta. ¿Te vas a suicidar? Me gustaría. ¿Ves lo que haces? Sí, me miento a mí mismo.